Hoy es jueves 14 de agosto y tenemos una agenda cargada de información. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros también en Ditu y en el canal de YouTube de Blue Radio. Tenemos en segundos desarrollos del escándalo que hasta ahora sacude al gobierno nacional. La autorización que dio la Dirección de Consulados y la Embajada de Colombia en Nicaragua para que el prófugo exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, investigado por corrupción en gestión de riesgo, permaneciera en Nicaragua como residente en ese país, a pesar de que el mismo día que se tramitó ese permiso estaba siendo imputado por varios delitos por la justicia colombiana. Escándalo que sigue creciendo a esta hora. Tendremos en segundos, además, noticias importantes que tienen que ver con los ejercicios militares estadounidenses en el Caribe Sur, luego de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para perseguir a los carteles del narcotráfico, incluido el Cartel de los Soles. Y hablando de eso, tenemos en segundos información exclusiva y urgente que demostraría los cada vez más cercanos vínculos entre el Cartel de los Soles, el ELN y otras estructuras terroristas internacionales en la frontera entre Colombia y Venezuela. Todo eso en segundos. A propósito de la situación grave de orden público en el Catatumbo 1-3, se acaba de confirmar el asesinato de 2 líderes sociales a manos del ELN, que es amo y señor en esa zona. Richard Quiñones. En el Catatumbo fueron asesinados Cayetano Pedrosa Molina y John Schneider Pavón Osorio, líderes de Asuncat dedicados a la defensa de los derechos en el territorio campesino. Comunidades responsabilizan al ELN de estos hechos y aseguran que desde enero se ha incrementado la violencia en esta región, denunciando que la Unidad Nacional de Protección no ha otorgado las medidas reales a quienes están en riesgo y que la presencia de la fuerza pública es mínima o inexistente en varias zonas. Los cuerpos fueron hallados en zona rural del municipio de Tibú, amordazados y con señales de tortura, según se logra evidenciar a través de algunas imágenes. Por ahora, las familias de estas víctimas están pidiendo una investigación exhaustiva frente a este caso. 1-3, el gobierno reforzará las medidas de protección del representante de la Cámara, Julio César Triana, quien anoche sufrió un grave atentado en La Plata, en el departamento del Huila. Gran preocupación de cara a la campaña a Congreso y a la presidencia de la República por la influencia violenta de los actores ilegales. Caterina Ávila. Hubo reunión en el Ministerio del Interior con el ministro de Defensa, la cúpula militar y policial y la Unidad Nacional de Protección para evaluar medidas de seguridad de precandidatos y congresistas de cara a las elecciones de 2026. El gobierno nacional reforzará el esquema del representante Julio César Triana tras el atentado en su contra. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El director de la UNP se comunicará en estos próximos minutos o horas y ya se han dado las directrices para ampliar el número de carros y de personas de policía y de la UNP, que él mismo ha hecho una petición que firmó anoche. Durante este encuentro también se evaluaron las hipótesis que manejan las autoridades para dar con los responsables de este ataque en Huila. Todo indica que las disidencias de Iván Mordisco estarían detrás, así lo confirmó el ministro de Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez. La información que tenemos es que los criminales que participaron en este atentado pertenecerían a las disidencias de Mordisco, unas disidencias que han intentado expandirse para llevar ese narcotráfico en esa zona, crear un corredor del narcotráfico ahí, principalmente de la marihuana. La próxima semana esta comisión volverá a reunirse en la presidencia del Senado con los presidentes del Congreso y voceros de partidos, pero la preocupación sigue siendo que los recursos de la UNP son insuficientes para garantizar la seguridad de los candidatos y lo reconoce su propio director, Augusto Rodríguez. Pero no hay vehículos disponibles para cubrir a toda la demanda de personas que están en su actividad. 1-5, el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los candidatos presidenciales y de todos los líderes sociales en el país, en medio de la gran crispación que hay, en medio de la arremetida violenta de las disidencias del ELN y de grupos de todas las pelambres. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la incesante búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, una niña de 10 años, niña con síndrome de Down, que desapareció luego de estar en el recreo en su colegio en Cajicá. Aumenta la recompensa a esta hora a 50 millones de pesos por quien entregue información sobre la niña, cuyo paradero a esta hora sigue siendo un misterio. Julián Ríos.
Sí, señor, efectivamente se sube la recompensa a 50 millones de pesos. Todo Cajicá está volcado y toda la gobernación de Cundinamarca ha dispuesto de la tecnología, de los organismos de socorro, de búsqueda y rescate para poder encontrar a la pequeña Valeria Afanador. Jorge Emilio Reyes, el gobernador de Cundinamarca, ¿cómo está la búsqueda y la aumentan la recompensa? ¿Por qué? Bueno, ya completamos 48 horas de búsqueda. Estamos con más de 200 profesionales de los organismos de respuesta buscándola por tierra, por agua. Necesitamos adicionalmente que si existe alguna información referente pueda allegarse rápidamente a la policía, a la alcaldía, a los organismos de respuesta. Hemos aumentado la recompensa a 50 millones de pesos. Recordarán que la alcaldesa ya lo hizo por 20. Nosotros vamos a complementar esa recompensa para llegar a 50, que efectivamente la comunidad sepa que dar información paga y que necesitamos encontrar a Valeria lo más rápido posible. Lo más rápido posible, señor gobernador, muchas gracias, y es la esperanza que en las próximas horas se pueda efectuar de pronto ese hallazgo y encontrar a la pequeña con vida. Julián, de la situación de la pequeña Valeria Afanador, desaparecida desde hace más de 72 horas en Cajicá. Hay noticia desde la Corte Suprema y su Sala Plena que ha definido la terna para que el Senado escoja en los próximos días al reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional. Es un puesto fundamental para el futuro democrático del país. La Corte Suprema escuchó a 14 integrantes de la lista corta, había renunciado Vivian Morales, y acaba de ser seleccionada la terna. De estos 3 nombres saldrá reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas. Son el exdefensor del pueblo Carlos Camargo, la magistrada del Tribunal de Buga, la doctora María Patricia Balanta, y el conjuez y destacado jurista Jaime Tobar, quien ya había estado en una terna anterior cuando fue elegido Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional. 1:08, hablamos ahora de noticias que tienen que ver con la ola de calor que sigue afectando a Europa. En España se causa la muerte de 3 personas y miles de evacuados por los incendios forestales. Hay ciudades en la península ibérica cuyo termómetro a esta hora, y ya son las 8 de la tarde, sigue marcando más de 40 grados. Enrique Rodríguez. Los incendios forestales son ya un asunto comunitario por el número de países afectados en Europa y por cómo los 27 han tenido que ponerse en marcha para tratar de frenar el avance de las llamas entre sus socios. El recuento de países afectados lo realizaba esta mañana la portavoz comunitaria Eva Irsinova. Only during the past week, Greece, Spain, Bulgaria, Montenegro and Albania activated the EU Civil Protection Mechanism. Como en los días previos, el país más afectado por el fuego sigue siendo España, donde esta mañana moría un segundo bombero voluntario en la región de Castilla y León tras sufrir quemaduras en el 85% de su cuerpo. Pero el fuego también afecta a la región de Galicia en el norte, Andalucía en el sur, Asturias también en el norte y Comunidad Valenciana en el este, donde se mantienen focos activos en medio de una ola de calor que se inició hace 10 días y que ha complicado notablemente las labores de extinción. Mientras tanto, en Portugal son más de 2.800 efectivos y 20 medios aéreos los que combaten este jueves 32 incendios rurales. Más al este, el fuego también avanza sin control en Macedonia del Norte. Allí unas 50.000 hectáreas de bosque han quedado calcinadas por los incendios, mientras que en la vecina Albania se han quemado otras 49.000. El Centro de Gestión de Crisis Normacedonio ha señalado que en las últimas 24 horas se han declarado 18 focos adicionales de fuego. Todos ellos permanecen a esta hora activos. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo la gente busca fuentes de agua, busca cómo sofocar el intenso calor que sigue afrontando Europa, al menos hasta la próxima semana. El termómetro marca, por ejemplo, en ese punto 37 grados. ¿Qué tenemos en deportes, don Octavio? Buenas tardes. Hola Richie, buenas tardes. Con el saludo para todos. Estaremos hablando de lo que va a suceder hoy en el torneo local. Se van a jugar un par de partidos en el torneo colombiano. También habrá Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Estaremos hablando de los diferentes jugadores colombianos en el extranjero, también de béisbol de las grandes ligas. Hay muchísima información, pero estaremos enfocados en los duelos del fútbol colombiano en el torneo local que se reanudó el día de ayer. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue.